Hola a todos, soy Carlos Raez Torres, director técnico de Fotos Renovables, y hoy os vamos a explicar cómo se calcula una instalación aislada. En este primer vídeo el contenido es cómo calcular la potencia unitaria de los equipos del hogar, cómo calcular las horas solares pico y cómo calcular el número de paneles óptimos para las plantas fotovoltaicas. Lo primero de todo vamos a definir lo que es una instalación aislada de fotovoltaica. Es una instalación que está totalmente desconectada de la red y además sus componentes están compuestos por una planta generadora que está compuesta por los módulos fotovoltaicos, un inversor que transforma la energía y la estructura que soportan los paneles y la batería donde se acumula la energía sobrante. Para el cálculo de una instalación aislada es muy importante conocer tres datos. El primer dato es la potencia unitaria de los equipos eléctricos que se conectan a la instalación eléctrica de la casa, sobre todo para saber el consumo que tiene. Ese dato figura normalmente en una pegatina en cada electrodoméstico que figura en vatios. El segundo es las horas de uso de ese equipo. Por ejemplo, un frigorífico normalmente tiene unas horas de 24 horas o porque está constantemente conectado, un ordenador a lo mejor son 2 horas, es decir, hay que ir anotando cada hora. Y por último, la hora solar pico que se encuentra en la localización donde se encuentra la instalación, para saber la radiación que tenemos y la generación de energía que podemos generar. Para calcular la potencia unitaria hay que aplicar una fórmula muy sencilla, que es multiplicar la potencia que tiene el equipo por las horas de uso. Ahora, a continuación, en esta tabla os muestro cómo recoger los datos. En esta tabla se ve, por ejemplo, el número de bombillas que se encuentran, el número de potencia que tiene cada bombilla, el número de horas que tiene por día de uso y la energía en vatios hora día que contiene. Nosotros, para seguridad, para la hora del dimensionamiento, recomendamos que se haga un margen de seguridad del 20%, que simplemente es multiplicar la energía de vatios hora día que hemos calculado anteriormente por 1,20. De ahí pues, podemos tener ya el consumo medio. El consumo medio total sería aplicar la fórmula que tenemos aquí, que es consumo medio total es igual al consumo medio de corriente continua más el consumo medio en alterna partido del rendimiento del inversor. Todo eso partido del rendimiento de la batería por el rendimiento de los conductores. Para obtener las horas solares pico debemos acceder al siguiente enlace. Después de haber pinchado el enlace que figura, nos dirige hacia esta página web. Es la página donde se recoge la radiación, el histórico de radiaciones que hay geográficamente en el mundo. Para ver los datos, nos vamos a la pestaña de datos mensuales y nos vamos a el último año que hay de registro. Marcamos irradiación global, horizontal, irradiación directa normal, global en el ángulo óptimo y la radiación global en el ángulo que nosotros hayamos diseñado. Normalmente se utiliza 30 grados. También interesante calcular la temperatura media que se encuentra. Le damos a visualizar los datos y obtenemos la irradiación mensual. Si nos vamos al PDF, nos genera este documento PDF donde nos recoge todos los datos acumulados. En la irradiación global horizontal es el dato que vamos a tener de referencia, al cual debemos obtener el mes peor, el que menos nos da. Estos datos son los acumulados mensualmente, por tanto debemos dividir por cada mes por los días que tiene, para saber la radiancia media diaria de que se genera en esa localización. Y también es importante la temperatura media mensual en cada mes para saber la tensión la máxima tensión que genera el panel fotovoltaico.
Tras la obtención de la hora solar pico que hemos calculado anteriormente, vamos a calcular el número de paneles. Para el cálculo de paneles necesitamos usar el criterio del mes peor. El mes peor se refiere al mes que menos radiancia nos genera la instalación. En este caso, tras analizar los datos, el mes que peor datos nos da son el mes de enero, como podemos ver en la tabla siguiente. Tras esta tabla vamos a aplicar la fórmula para calcular el número de paneles, que es la siguiente, que el número de paneles es igual al consumo medio total que hemos calculado anteriormente entre la potencia pico de los módulos en condiciones estándar, la hora solar pico que hemos calculado anteriormente y el factor de funcionamiento. Normalmente es 0,9 como estándar. En las características de la tabla nos figura nuestros paneles que usamos habitualmente es de 335. Por tanto, haciendo esa pequeña cuenta, nos saldría que necesitaríamos 8,56 paneles, redondeando a 9 paneles. Tras el cálculo de paneles óptimos para nuestra planta generadora, vamos a ver el número de paneles que aguanta el inversor. Fotón Renovables tiene en su catálogo el equipo de aislada de Esteca, que es un todo en uno donde incluye el regulador. A continuación os voy a hacer os voy a mostrar el número de paneles máximos que aguantan los inversores y la configuración óptima. Como vemos en esta pequeña presentación, las tensiones que tiene cada inversor y también el número máximo de paneles que se puede configurar. Por ejemplo, para el inversor 5048, lo que recomienda el fabricante es que se instalen 3 módulos en serie por string de paneles de 60 células. Para finalizar, quiero despedirme y para cualquier consulta o duda técnica con los Fotón Renovables nos encontramos en la siguiente dirección o teléfono que aparece en pantalla.